retomo con lo que les estaba mencionando. Cuando ustedes ven esta fotografía que está aquí, eh, quiero que ustedes le pregunten a sus papás en algún momento si sus papás son nacidos en el municipio de Subachoque, o son nacidos en el municipio de Madrid, o son nacidos en el municipio de Rosal. Es muy probable, me atrevo a pensar yo, que algunos de sus papás sí sean nacidos allí, pero que los abuelos no sean de las tierras, que los abuelos vengan de otra parte y seguramente los bisabuelos vienen de otra parte del país. Entonces, esta es una fotografía cualquiera, pero es el testimonio de lo que han tenido que hacer muchos colombianos en los últimos 70 años y es emprender una migración, como lo hacen los venezolanos, manetas al hombro, buscando camino para encontrar una mejor oportunidad de vida. Eso en su momento, ay, sí, cualquiera verá la simple foto de un man con unas maletas y una señora con unas maletas, pero en su momento, pues, pudo significar el cambio de vida para una persona que pasó de vivir en el campo a conocer su finca, conocer los ríos, conocer las especies alimenticias y saber sembrar, ¿cierto? Saberse ganar el pan del diario con el trabajo de sus manos, a tener que llegar a una ciudad en donde no tiene casa, no sabe moverse con direcciones, no sabe o le da temor tomar un bus porque no sabe en dónde lo va a dejar el bus, ¿cierto? Tiene que buscar y aprender otras formas para ganarse la vida. ¿Mm? Se enfrenta a muchísimo ruido, alto tráfico vehicular, menos espacio para vivir, ya no hay ruido de los animales, ya no está la tierra en la que pueda trabajar y seguramente en su momento muchas de las personas que llegaron a la ciudad llegaron sin saber leer y sin saber escribir. Esta es la historia de muchos abuelos y la historia de muchos padres. Entonces, llegan a las ciudades millones de personas simplemente por la necesidad de rebuscarse y subsistir. Estas personas van a configurar asentamientos o barrios populares, es decir, no barrios en donde usted encuentra que todas las casas son iguales, en donde todo el mundo paga su casa propia, sino barrios en donde las personas empiezan a construir su casa con tejas, con metales, con ladrillos, y con el paso de los años van a hacerse a lo que llaman a su pedazo, a su lotecito. Y así fue que se poblaron cantidades de barrios en este país, cantidades de barrios en América Latina, cantidades de barrios en Bogotá, barrios que tuvieron que llegar a las montañas, ¿cierto? Que quedan muy lejos de todo, pero les daban la garantía a las personas, o por lo menos a muchos campesinos, de vivir en algo verde, de vivir en verde, de vivir en cercanía de la naturaleza. Es por eso que cuando ustedes van a una gran ciudad se van a encontrar con que a las afueras hay un montón de casuchas o de casitas construidas sobre montañas y uno dice, pero ¿a quién se le ocurre venir a vivir por acá en esta montaña tan lejos de todo? Pues pónganle lógica. Alguien que toda su vida ha vivido cerca de la montaña, querrá terminar de vivir su vida cerca de la montaña, aunque eso va a tener unas consecuencias específicas. Entonces, lo que acabo yo de hacer es hacer una descripción histórica de un proceso que se llama desplazamiento campo-ciudad para que ustedes empiecen a mirar la ciudad, el territorio, como algo que tiene una historia que contar. Cada casa construida es el testimonio de vida de una persona o de una familia. Cada parque, cada calle, cada avenida se construye para conectar personas que antes no lo estaban. Seguramente hay un barrio que conecta a un grupo de vecinos que 30 años atrás procedían algunos de Medellín y otros de la costa. Una avenida conecta a un barrio de personas que antes no vivían ahí. ¿Mm? Se tuvo que crear un colegio en donde estudiaron estas personas. Se tuvo que crear un acueducto para que les llegara agua. Antes no tenían acueducto. ¿Cómo gestionaban el agua? Tendrían que ir con canecas a recoger del río.
Si no tenían luz eléctrica, ¿cómo suplían entonces la luz? Pregúntenle a sus papás, por ejemplo, qué es el cocinol, cómo se cocinaba antiguamente en la ciudad, porque ustedes han visto funcionar una estufa de leña o un Uf, fogón, claro, ¿quién no ha visto eso? o un Una fogón de estufa de leña. leña. Claro, el fogón de leña es muy habitual en las veredas y en el campo. Y es muy práctico porque prácticamente uno cocina con la leña, con la madera, y no tiene que estar pagando gas y no tiene que estar pagándole a nadie para poder comer. Pero en la ciudad usted no puede cocinar con leña porque conseguir la leña es difícil, ¿cierto? Y segundo, las personas se incomodan con la humareda. Entonces las personas tuvieron que cambiar, miren algo tan básico, la forma en la que comen sus alimentos o en la que los cocinan, porque ya no se cocinan en leña. El sabor va a cambiar también. Se va a tener que cocinar en estufas industriales o en estufas de cocinol o en estufas eléctricas y muy recientemente con estufas que funcionan a gas con pipeta o a gas natural. Entonces, todos esos detalles tienen una historia. Por supuesto, la ciudad se convierte en un objeto de análisis geográfico. Ya no nos concentramos en estudiar el gran mapota de Colombia y las fronteras y acá están los ríos, que es lo que hicimos el periodo pasado, donde estudiamos cómo se forma el planeta, ¿cierto? Estudiamos cómo se forma el relieve. Luego identificamos en un mapa en dónde están los ríos, en dónde está el relieve. Ahora nos interesa localizar en el mapa dónde está el hombre, dónde está la gente. Estadísticas demuestran que la mayoría de la población en el mundo se vive hoy en las ciudades. Hace 100 años, las personas en dónde vivían más, en las ciudades o en el campo. ¿Ustedes qué Obviamente creen? en el campo, ¿no? Obviamente en Sí, el tal campo. cual. Me gusta que respondan con esa seguridad, muchachos. Obviamente en el campo, es un muy buen dato. Pregúntense por qué la gente ya no vive en el campo. Es una pregunta sencilla, pero da respuestas, da múltiples respuestas. ¿Cómo, profe? ¿Me la repite? ¿Por qué las personas ya no viven en el campo? Porque las empresas se encargaron de destruirlo creando así más casas para poder asegurar más, o sea, creería yo. Partamos de la siguiente idea. ¿El campo es lindo, sí o no? Comodidad, por la Obvio, comodidad. claro. No hay que, yo, o sea, yo vivo acá en el campo, ¿sí? Yo estoy Sí, viviendo en este momento en una finca, o sea, se sí. respira tranquilidad, o sea, eso es paz por todo lado. En cambio, usted va a la ciudad, eso es trancón, usted se desespera, se estresa, todo eso. Entonces, si coincidimos en que el campo es lindo para vivir, porque en el campo a uno no le atracan el celular, porque en el campo a uno no lo atropella un carro, porque en el campo se respira aire limpio, porque en el campo eh, tiene uno agua limpia, tiene uno alimentos. Partiendo de la idea de que el campo ofrece un montón de cosas, lo lógico sería no abandonarlo. Entonces, si lo lógico es no abandonarlo, significa que existen razones de fuerza mayor que hacen que las personas tengan que irse de su terreno, de su predio. En Colombia se pueden asociar a muchas, pero no es objetivo de mi clase o de esta clase en particular establecer esas razones, sino simplemente mostrarles a ustedes cómo a partir de las miradas a la ciudad, de las miradas, o no a la ciudad, por lo menos a lo que se urbaniza, a lo que se construye, al territorio construido, cómo a partir de esas miradas nosotros podemos tener otra concepción de lo que es la geografía y decir que se puede hacer geografía urbana y es decir, comprender el espacio que vivimos, comprenderlo, más allá de describirlo, comprenderlo. Yo les pregunto a ustedes, ya lo hemos dicho, ¿cuáles son las características que tiene la ciudad para decir que hay una diferencia entre la ciudad y el campo? En la ciudad hay una mayor concentración poblacional, hay más gente, es evidente. Hay mayor concentración de riqueza. ¿Por qué? Porque hay más empresas, porque hay bancos, porque hay industrias, ¿cierto? Porque se mueve el dinero, se mueve el comercio. Cosa que en el campo no se da con esa intensidad. La gente tiene un modo de vivir más sencillo. No se necesita tanto del dinero para vivir. En la ciudad sí se necesita definitivamente del dinero para vivir. En la ciudad hay una mayor tasa de vehículos motorizados.
En el campo uno puede encontrar carros, tractores, busetas, volquetas, pero en la ciudad definitivamente se necesita que hayan más vehículos. ¿Por qué? Porque hay más personas habitando el espacio que se tienen que desplazar de un lugar a otro, entonces encontramos motos, carros, busetas, colectivos, tricicmotos, furgonetas, camiones, mulas, todas en conjunto. ¿Qué más hay en las ciudades en términos generales? Hay mayor necesidad de servicios públicos. Claro, porque imaginen ustedes, por ejemplo, la fotografía de un edificio de 5 pisos en, y ese edificio ocupa, pongámosle, 50 metros cuadrados. En 50 metros cuadrados en el campo vive una familia. En 50 metros cuadrados en la ciudad, usted construye un edificio de 10 pisos, las familias. Pero para que esas familias puedan vivir, usted necesita garantizarles que les llegue agua por la tubería, que tengan un sistema para evacuar las aguas negras, que tengan un sistema de gas para que puedan cocinar, que tengan luz eléctrica. Al día de hoy, las familias a veces necesitan internet, necesitan un servicio telefónico, otras contratan servicio de televisión por cable. En fin, hay una cantidad de servicios públicos. Una familia viva diferente en la ciudad como en el campo. Y otra característica que me parece esencial de la ciudad es que hay escasez de tiempo. Se vive con afán, se corre. No sé si ustedes alguna vez han tenido que ir a Bogotá, pero algo para mostrar que hay escasez de tiempo. Ustedes se montan en un taxi y les cobran a partir de algo que se llama taxímetro. El taxímetro no les cobra a ustedes por la distancia recorrida, sino por el tiempo que se demoran en llegar de un lugar a otro. Ese detalle sirve para medir entonces que el tiempo en la ciudad vale oro, o el tiempo vale, ¿sí? Se mide de otra forma, y esa forma es que se mide de una manera más acelerada. Según datos de la ONU, para 2050 el 80% de la población del mundo va a estar en las ciudades. Y esto es problemático porque uno dice, listo, si va a vivir más gente en las ciudades, significa que va a tener que haber más agua para la gente, que se tendrá que garantizar más alimento para toda esa gente, que se tendrá que gestionar espacio para que viva esa gente, viviendas para que viva esa gente. El asunto es, ¿quién va a garantizar todas esas condiciones? Otra pregunta sería, si la ciudad crece, ¿qué va a pasar con el campo? ¿Quién va a sembrar el campo? ¿Qué va a pasar con las personas que se quedan a vivir en el campo? ¿Tendrán que trabajar más para producirle alimentos a la ciudad? ¿Tendrán menos oportunidades de educación porque ahora todo se concentra en la ciudad? Es decir, el crecimiento masivo de la ciudad va a dejar unas consecuencias directas en el campo. Y puede ser que básicamente se empobrezca más, ¿cierto? Que quede más desolado también puede ser otra posibilidad. Ustedes pueden imaginarlas. Entonces ahora sí voy a empezar a mostrarles a ustedes, a partir de estas preguntas, imagínense ustedes cómo van a ser las ciudades en unos 30 años, cómo van a garantizar el transporte, con lo que acaba de pasar con el COVID, por ejemplo, cómo se va a garantizar la educación en épocas de pandemia. Se necesitarán escuelas que sean con salones más grandes, se necesitarán escuelas que tengan espacios para las áreas de salud, en fin, cómo se va a gestionar el transporte. Las ciudades cambian, las ciudades nunca son las mismas. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, que antes partíamos de la idea, entonces, imaginémonos a la Bogotá recién fundada. Esta no es Bogotá, por supuesto, pero la ciudad recién fundada tenía una estructura muy similar a que está acá. Tenía una iglesia, una plaza central, ¿cierto?, en la que se pronuncian los discursos públicos. Puede llegar a tener un palacio municipal, unos palacios administrativos, y de aquí en adelante se organizan los barrios en algo que se llaman cuadrículas. Cuadrículas o manzanas, ¿cierto?, para organizarlas a las comunidades en manzanas. Acá no se organizan por lotes, ni por parcelas, ni por veredas, no. Se trata de ordenar el espacio geométricamente, de tenerlo ordenado. Cosa que no pasa en el campo, porque en el campo la gente no se pone a cuadricularizar su asentamiento.
Ustedes miran y los cercados pueden ir en formas circulares, en formas desordenadas o en formas más libres. En la ciudad no, usted no se puede pasar 1 centímetro en la construcción de su casa porque puede invadir carril público, porque puede usar espacio público, en fin. Pero este tipo de ciudad ya no es así. Resulta que nosotros nos podemos encontrar con una ciudad que está creciendo de esta manera. Este es el tipo de ciudad que de pronto uno puede encontrar en Bogotá, en Venezuela, en Lima, en Perú. Y es una ciudad que está creciendo hacia afuera, ya no está creciendo acá en manzanas, ya no está creciendo en línea recta. Con dificultad acá se ven unos corredores y unos calles ordenadas como las que se veían acá. Entonces, significa que la forma de producir ciudad y de organizar ciudad está cambiando. ¿Cuál es mi explicación? Es esta, que la ciudad está creciendo tan rápido, que la gente del campo está llegando en masa, en masa, en masa a la ciudad y la gente busca resolver el problema de dónde vivir, de dónde pasar la noche de una manera muy rápida. Y resolver ese problema de manera rápida significa construir en donde hay espacio. Ya no me pongo a mirar en dónde va a quedar más bonita mi casa, ya no me pongo a mirar en dónde me autorizan para construir, sino voy a construir mi casa en donde tenga espacio para meterme. Y súmenle que muchas personas que llegan del campo llegan sin dinero. Y una casa vale muchísimo en las ciudades. Entonces, muchas de las viviendas que hoy se utilizan y se construyen son para arrendar. Muchos colombianos viven en arriendo, no tienen una casa propia. Entonces, por supuesto, construir en lugares en donde no tienen que pagar arriendo, aunque sea una casa construida en latas, es una muy buena opción porque les permite por lo menos ahorrar ese dinero para comer, para algo tan sencillo como comer. Y recuerden que llegan a las ciudades buscando trabajo. Entonces, las ciudades están creciendo de manera desordenada y pareciera que no hay alguien que sea capaz de controlar esto. Miremos otra fotografía. Fíjense otra cosa en esta fotografía y es que aquí cada casa tiene un color diferente. Los materiales con que se construyen las casas son diferentes. Significa que no hay una idea de igualdad. Como se podría observar, por ejemplo, a ver, buscamos otra fotografía. Ay, no encontré. Ok. Imaginen, por ejemplo, esto es un conjunto de apartamentos, esto que se ve aquí al fondo. Entonces uno encuentra que cuando ve un conjunto de apartamentos, que todas las casas son iguales. Todas tienen la misma medida, todas tienen la misma fachada, todas tienen la misma puerta de ingreso. Entonces, se construyen conjuntos y ustedes pueden ver incluso en Subachoque o en Madrid o en el Rosal, barrios en donde todas las casas son iguales, pero pueden encontrarse con barrios en donde las casas son diferentes. Pueden encontrarse con una casa que dicen, uy, esa casa es vieja, 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 y al lado tiene una casa que está recién hecha de 3 pisos, supremamente guau. Entonces, ahí el territorio nos está contando una historia. Seguramente la casa es de una familia que ha nacido y ha vivido toda su vida ahí, mientras que la casa nueva grandota es la casa de una familia que es recién llegada o que lleva muy pocos años viviendo y que decide construir una nueva casa. Entonces, el paisaje, las formas urbanas nos están contando una historia que de pronto nadie nos ha querido contar porque la gente no está para decir, mire, le voy a contar la historia de mi casa. Esta es una fotografía de Bogotá, por ejemplo, cuando existía algo que se llamaba, permítame un momento que me voy a quedar sin batería. Es la fotografía de Bogotá. Ese no era el Metrocable, profe. Cuando existía el famoso tranvía. Esto se llamaba el tranvía. El tranvía es un medio de transporte que funcionaba con energía eléctrica. Fíjense ustedes, hace unos 50 años, esto es antes del Bogotazo, Bogotá no tenía muchas casas, era una ciudad más pequeña y como era muy pequeña, el tranvía permitía conectar a la ciudad de polo a polo, ¿sí? Y además era eléctrico, no gastaba combustible, entonces esto era un atractivo chévere para la ciudad. Pero resulta que la ciudad crece, así como alguien crece y la ropa se le empieza a quedar pequeña, ¿cierto? Entonces la ciudad opta por otro mecanismo de transporte. Ese mecanismo de transporte se va a llamar el trolebús.
Entonces, ya no es un único tranvía, sino son buses que ahora tienen ruedas. Fíjense ustedes que avanzan ahora sobre carreteras o calzadas. Miren esta imagen, comparémosla con esta, en donde aquí lo que existía era más como un riel. Fíjense ustedes que es un riel por el que anda el tranvía. Resulta que aquí ya no. Desaparece la idea del tranvía y utilizamos otro mecanismo de transporte que es la construcción de las carreteras. Entonces, otro paso importante en la historia de Colombia. Se empiezan a construir carreteras. Pregúntense, por ejemplo, por qué en algunos municipios hay caminos de herradura, hay trochas, o hay vías pavimentadas, o hay autopistas supremamente veloces. Eso tiene que ver entonces con las necesidades de la población. ¿Mm? Donde se construye una vía también hay una historia. Entonces, este es el tranvía, el trolebús, perdón, también funcionaba con energía eléctrica. Ellos se conectaban con estas, a ver, ampliamos la imagen. Estas son entonces algunas líneas de corriente y el trolebús se conectaba por medio de estos cables para funcionar en la ciudad, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes tener un gran circuito que permitía conectar a la ciudad sin utilizar combustible. Luego el sistema del trolebús también desaparece, era un sistema de transporte público, era muy barato, algunos que han vivido en Bogotá lo recordarán, y luego llegamos a un sistema de transporte que ustedes pues pueden ya asociar con imágenes más cercanas. ¿Pueden ver algunos cambios en esta imagen? ¿Qué cambios ven? ¿Qué cosas diferentes ven en esta imagen? En función de lo que les he dicho. Pues que ya colocaron el Transmilenio, ¿no? Que ya avanzaron un poco más. ¿Qué más ven ahí? Hay más automóviles, más tipos de... Hay más automóviles, pero además de haber más automóviles, ¿qué más hay? Más carretera, ¿no? Hay sí, señor, hay más carreteras. Significa que por alguna razón se tuvo que construir más espacio para la circulación de carros. Eso significaba que los carros tenían poco espacio para circular. Eso podía significar que de un momento a otro empezó a crecer el número de carros en la ciudad. Ahora, para que una ciudad tenga muchos carros, ¿qué tiene que haber? ¿O qué es lo que hace que puedan haber carros, por ejemplo, en un barrio? espacio, ¿no? Eso, pero también que la gente tiene platica para comprar el carro. Ustedes acérquense, por ejemplo, a un barrio de clase alta en los municipios en los que vivan y muy seguramente encontrarán carros. Vayan a un barrio popular o a un barrio de escasos recursos y muy difícilmente pueden ver carros. Entonces, una característica es que la gente en las ciudades empieza a tener plata para comprar carros. Y no es poca gente, es mucha la gente y es cada vez mayor el número de personas que tienen plata para comprar carros. Ahora, el que no tiene plata para comprar carro va a comprar una moto. Y el que no tiene plata ni para el carro ni para la moto se va a montar en un Transmilenio. Y el que no tenga plata para montarse en un Transmilenio, pues va a caminar o va a hacerlo en bicicleta. Entonces, fíjense ustedes que este paisaje nos está contando que Bogotá tiene más plata, que está creciendo el número, la población. Miren ustedes el trancón enorme que hay de Transmilenios. Entonces significa que se necesita conectar a muchos más barrios de la ciudad, a más personas, pero que hay congestión. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, esto es testimonio de que Bogotá ha crecido, pero cualquier espacio urbano está creciendo hoy. Miren, calles solitarias, 2 carros, se ve orden. Aquí ya se empiezan a ver algunos trancones, pero las calles no están tan congestionadas ni están repletas de carros. Y esta es otra fotografía más actual. Seguramente si en 10 años miramos otra imagen, nos vamos a dar cuenta que la cosa ha cambiado también de otra manera. Entonces, ahí el paisaje urbano nos está contando historias. Fíjense, por ejemplo, que se tienen que adecuar puentes peatonales, ¿no? Grandes avenidas,
es más difícil que una persona pueda pasar de este punto de la calle a este punto de la calle. ¿Cómo lo podría hacer fácilmente hace 70 años? Pasar una calle era muy sencillo. Ahora, pasar una calle es mucho más complicado. Piensen en un adulto mayor, piensen en una persona discapacitada, piensen en alguien que tiene silla de ruedas o que es ciego. ¿Cómo es de difícil pasar una calle? Y el tiempo que gasta. Esto es una fotografía también de Bogotá hace aproximadamente 100 años. Esto es lo que llaman la calle 26. Bogotá tenía muy pocos edificios. Las personas que vivían eran campesinas. Se pueden ver que utilizaban mullitas, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de una Bogotá campesina, de una Bogotá que apenas está empezando a poblarse. Pero aquí más abajo, este mismo sector, miren cómo cambian. Tenemos edificios grandes, esto que está acá es la Torre Colpatria y es una cosa inmensa. Tenemos pasos subterráneos, tenemos puentes viales o puentes vehiculares. Estamos viendo acá máquinas que están todavía transformando el espacio urbano, ¿cierto? Entonces, hay unos cambios ahí, significa que la ciudad se moderniza. Este mismo ejercicio que yo hago con algunas calles de Bogotá o con algunas viviendas, ustedes lo pueden hacer. Entonces miren, por ejemplo, algunas calles de Bogotá, algunas viviendas, estas son las viviendas antiguas a las que yo me refiero, son viviendas que pueden llevar muchos años ahí, tienen un tipo de estructura particular, entonces tienen unos tejas en esta cerámica, unas ventanas que se En ven barro, profe. antiguas. Señor, Tejas en barro. Tejas en barro. tejas en barro, gracias, Diego. Son casas hechas en algo que se llama bareque, miren acá está. Entonces, ¿ustedes saben qué es el bareque? Eso es como una mezcla entre arena, barro y creo que otra vaina. Y estiércol. Eso. Estiércol de vaca, sí. Y es muy sólido, muchas casas, pero muchísimas en Colombia son hechas con bareque y se mantienen al día de hoy. Pero en esta misma cuadra uno se puede encontrar con viviendas del tipo colonial, es decir, casas que se construyeron en la época de la colonia. Miren ustedes, entonces tienen diferentes materiales. Uno puede encontrar que tienen ladrillos, pero también tienen roca caliza, tienen madera. ¿Cuántas viviendas al día de hoy tienen madera o tienen algún balcón? Muy pocas, ya eso casi que no se utiliza. Y tienen algunas tejas en... Esto es una casa museo, esta es una de las casas más viejas que tiene Bogotá. Se llama la Casa del Museo del Florero de Llorente. Y esta, a ver, miremos esta otra, es la fotografía que muestra los cambios urbanos. Tenemos aquí en el fondo un edificio en concreto, con una forma geométrica, que uno dice, esto lo hicieron con planos, esto lo hizo un ingeniero. Pero tenemos por otro lado casitas o casas que son muy rústicas. Uno puede decir, las construyó un maestro de construcción, no necesariamente las tuvo que hacer un arquitecto, no tienen unas formas muy desarrolladas, pero se esfuerzan por darles una fachada característica. Entonces pueden pintar sus fachadas con colores, le ponen estuco, le ponen color y rejitas a las ventanas, ¿cierto? Bueno, y al frente nos encontramos con una casa que es más bien más antigua, fíjense ustedes, no se parece en nada a las que están aquí al frente, es una casa de un nivel, tiene un tejado diferente, estas casas tienen plancha para construir varios pisos, esta casa cuando se pensando en que iban a haber más pisos, y por supuesto los edificios que ustedes ven al lado tienen muchísimos más pisos, entonces son usos diferentes del espacio público, ¿no? Entonces encontramos diferentes tipos de historias o diferentes tipos de casas que nos están contando, nos hablan de diferentes tipos de bogotanos. Bogotá no significa que todos los bogotanos sean iguales. Y finalmente, una cara un poco más renovada y moderna de lo que es Bogotá hoy en día, entonces con grandes rascacielos, ¿cierto? Se pueden ver entonces acá las torres Bacatá, estas son las torres Ático, por acá más al fondo la del Banco Colpatria, la Torre Colpatria, algunos edificios acá en donde hay oficinas y apartamentos, y estos de por acá serán entonces algunos barrios
en donde hay casas de 1, 2, 3 pisos en los que vive la gente. Esto nos muestra entonces las caras de una Bogotá en donde se encuentran grandes capitales, emporios financieros y personas muy ricas, y en otras franjas de la ciudad ya viven personas. Muy seguramente no hay población campesina en estos lugares, y muy seguramente de pronto en estos lugares encontremos población que es más estudiantil, o personas que trabajan o que son obreros. Lo que yo quería presentarles a ustedes es una forma de mirar a la ciudad. Ustedes no viven en Bogotá, pero lo que sí pueden hacer es mirar el territorio en el que viven, preguntar el territorio que están viviendo, cómo se formó mi barrio, cuándo se construyó, quiénes fueron los primeros en llegar, qué tipo de casas encuentro yo acá, qué tipo de historias me pueden estar contando estas formas urbanas. Ustedes pueden viajar y se van por el parque central del municipio y encuentran la iglesia, la catedral, y se encuentran que en la plaza central las casas tienen por lo general unas mismas formas, pero si empiezan a avanzar unas cuadras hacia adentro, las casas empiezan a cambiar, los locales comerciales transforman también las fachadas, ¿cierto? En fin, entonces el ejercicio es básicamente que ustedes recorran las calles de su municipio o las calles del entorno que tienen a la mano, que utilicen el espacio en el que habitan para identificar formas de la arquitectura, formas de las calles, qué cosas pudieron haber cambiado. Si pueden encontrar fotos antiguas y fotos de ahora, sería mucho mejor. De casas antiguas, de casas nuevas, de los colegios que habían, de los colegios que hay, ¿cierto? De las fincas que habían, de las fincas que ahora hay. Y van a identificar formas diversas del paisaje, van a elaborar con esas imágenes un collage. ¿Es clara la actividad, muchachos? Sí, señor. Vale, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, Yo, aquí una dice... pregunta. Sí, señor, cuénteme, Santiago. O sea, que digamos que yo salgo y tomo fotografías, digamos, así como dice, a las casas antiguas y a las nuevas y ya un collage. Pero salgo, Mm, ¿sí? los que puedan salir, porque hay personas que me dicen que no pueden salir, entonces quienes no puedan salir, eh, a ver, por lo menos en su cuadra o en su manzana traten de hacer el ejercicio. A mí lo que me interesa es que ustedes intenten hacer el ejercicio. No que tomen fotos por tomar, sino que ustedes se atrevan a conocer a mirar el espacio que habitan, ¿sí? A mirarlo, como si pudiéramos hacer una salida de campo. Lo pueden hacer por Google Street, pues sirve, pero es que en Google, bueno, sí, digamos que sirve. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan efectuar un análisis de eso que están viendo, que ustedes puedan empezar a analizar y a contar el territorio que tienen frente a sus ojos. Lo que dice Daniel es cierto, claro, somos campesinos, sí. Nosotros utilizamos una categoría en ciencias sociales que se llama agrodescendientes. Agrodescendientes, porque descendemos del agro, pero no todos somos campesinos. Campesino tiene unas condiciones particulares. Yo puedo decir que soy campesino, pero no serlo. Entonces, somos campesinos, pero no todos somos campesinos. Sería el ideal, pero no. Más bien digamos que somos agrodescendientes y que apoyamos a los campesinos. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? No, listo. Voy a concluir por ahora. Voy a tomar, entonces, espero que hayan entendido el tema. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Esta guía la encuentran en plataforma. Que estén muy bien.